Bueno, voy a empezar con una lectura que pues no tiene tanto que ver con nuestro tema, pero es una lectura de Chesterton. La gente ha caído en la tonta costumbre de hablar de la ortodoxia como de algo pesado, monótono y seguro. Y nunca hubo nada tan peligroso y apasionante como la ortodoxia. Era sensatez y ser sensato es más dramático que ser loco. Era el equilibrio de un hombre conduciendo caballos desbocados. Parecía tumbarse aquí y desviarse allí. Y no obstante, en cada posición conservaba la gracia estatuaria y la precisión aritmética. En sus primeros días la iglesia fue fiera y veloz como cualquier cárcel de guerra. Sin embargo, es completamente antihistórico que se volviera loca en torno de una sola idea, como una vulgar fanática. Se inclinó hacia la derecha y hacia la izquierda para sortear obstáculos enormes. A un lado dejó la mole inmensa del arianismo, que apoyado por las fuerzas mundanas quería hacer demasiado mundano el cristianismo. Al próximo instante se desviaba otra vez para evitar un orientalismo que lo hubiera hecho demasiado mundano. La Iglesia ortodoxa nunca siguió la táctica de la sumisión ni aceptó convencionalismos. La Iglesia ortodoxa nunca fue respetable. Habría sido mucho más fácil aceptar el poder terrenal de los arrianos y en el calvinista siglo XVII habría sido mucho más fácil dejarse caer en el pozo sin fondo de la predestinación. Es fácil ser un loco, es fácil ser un hereje. Siempre es fácil dejar que el mundo se salga con la suya. Lo difícil es salirse con la de uno mismo. Siempre es fácil ser un modernista, tan fácil como ser un snob. Ciertamente habría sido fácil caer en cualquiera de esas trampas abiertas del error y la exageración que moda tras moda y secta tras secta fueron tendiendo el paso histórico de la cristiandad. Siempre es fácil caer, se cae en una infinidad de ángulos y solo en uno se está de pie. Haber caído de cualquiera de las fruslerías que el gnosticismo opuso a la ciencia cristiana, por cierto, era obvio y soso. Pero evitarlas todas fue una aventura vertiginosa. Y en mi visión veo a la carroza celestial que vuelta tronando a través de las edades. Veo a las estúpidas herejías prostradas, revocándose, y veo a la verdad tremenda, vacilante, pero erguida. Esta cita viene del libro que se llama Ortodoxia, que Chesterton escribió cuando todavía no era ortodoxo, todavía era anglicano. Luego se convirtió y se hizo uno de los escritores más importantes católicos del siglo XX, en mi opinión. Pues para empezar nuestro tema, tengo unos comentarios preliminares. Primero, voy a pedir que esperemos hasta el fin para preguntas, para poder terminar o tratar de terminar lo que tengo planeado. Entonces, si quieren anotar sus preguntas, y con mucho gusto trato de contestarles. Y si no alcanzamos en otro tiempo o por otro medio, estoy a su disposición. También quiero decir que esta presentación ha sido como el fruto de unos años de preparación, de estudio, porque cuando llegué aquí encontré por la primera vez Divina Voluntad. Nunca había escuchado de eso antes y no sabía qué pensar de esto. Entonces, y además encontré tanta gente muy buena, muy entregada a su fe,
Entonces no quería adelantarme en juzgar. Entonces me puse a leer mucho, preguntar, conversar con personas que están involucrados para ir formando una opinión y tratar de aclarar como falsos testimonios de las verdades, lo que es los puntos discutibles y los puntos más seguros, ¿no? Es importante también distinguir entre pues unos puntos que vamos a tratar, porque mi intención en esta plática no es decir nada en contra de Luisa Picarreta. Tampoco no quiero decir nada en contra de personas que han tenido una experiencia buena, importante a través de ella, a través de sus escritos, a través de grupos, etc. No es mi intención. La intención de esta plática es tratar de analizar algunos puntos que tal vez tomamos por hechos o tal vez no entendemos bien, viendo cosas importantes en comparación según la luz de lo que el magisterio de la iglesia nos ha dicho. Entonces, enfatizo que no quiero simplemente lanzar mi opinión. Estoy tratando de como sacar lo que es cierto de la gran historia de nuestra iglesia, de las fuentes confiables de revelación, ¿no? Sabemos que como católicos tenemos una larga historia, ¿no? 2000 años, y la revelación se manifiesta no como piensan los protestantes, simplemente por la Biblia, que necesita interpretación, aunque ellos dicen que no, y resulta en muchas variaciones de interpretaciones, que resulta en muchas sectas diferentes, ¿no? Ustedes tal vez no tienen la experiencia como yo y mis compatriotas de conocer calles en los Estados Unidos en que hay como 50 templos, ¿no? A uno al lado de otro, ¿no? Que cada persona que tiene otra visión de cristianismo fácilmente establece su lugar. Y a veces son más tradicionales, tienen templos que desafortunadamente son más bonitos que los católicos, muchas veces, pero otros que abren su negocio en lo que parece un negocio, ¿no? Una tienda. Y es porque solo se basa en la tradición escrita, digamos, la revelación escrita, olvidando que hay otro lado de la revelación, que es la tradición. Y podemos hacer toda una clase de las diferentes clases de certeza en la tradición, de teología, de las fuentes más confiables y menos confiables, pero parte de la preparación de un sacerdote es saber cómo evaluar todos estos criterios, no solamente para tener conocimiento de lo que es la enseñanza constante, pero también para evaluar otras cosas que surgen, ideas que surgen que no es tan fácil ubicar en esta categoría o otra. Entonces tenemos estas herramientas para ir formando una opinión, ¿no? Okay. Y también voy a declarar hasta el comienzo que no me considero experto en divina voluntad. Yo sé que hay muchas personas que saben mucho más de ese movimiento que yo. No creo que perjudica lo que estoy tratando de presentar, porque sí me considero
preparado en la tradición de la teología de la iglesia. Obviamente hay muchos más preparados, pero cuando evaluamos algo que no está definitivamente en el credo, digamos, o en el catecismo. Entonces, el criterio para evaluarlo no es saber lo más que podamos sobre eso. Si fuera así, no podríamos decir que, por ejemplo, el libro del Mormón o el Corán, etc., todos esos no son aceptables según la fe por no haber estudiado toda la tradición musulmana, ¿no? Más bien, sabiendo nuestra tradición católica, sabemos si algo como cabe dentro o no, o si con dificultad o con ajustes necesarios, ¿no? Y también, como dije, mi intención no es hablar contra de Luisa. De hecho, en mis estudios de eso, he encontrado mucho de valor de sus escritos, ¿no? Aquí tengo unas muestras de cosas que me hacen bonitos, ¿no? El alma debe vivir más en el cielo que en la tierra. La verdadera adoración consiste en anularse a sí mismo para encontrar después en el ambiente divino. Cuando más la criatura se reduce a su nada, tanto más se llena del todo. Quiero hacerte morir a ti mismo para hacerte vivir solamente en mí. Podemos encontrar citas muy similares en varios santos, ¿no? Y estas citas y muchos más, seguro, pueden ser de mucho provecho. De hecho, Padre Vierno y yo hemos platicado, ¿no? Como a veces cuando estamos preparando los sermones, entonces platicamos de las ideas, ¿no? Y hemos platicado aún de utilizar una de estas citas porque ilustran un punto. Pero creo que, si no me han escuchado utilizar ninguna cita de Luisa Picarreta, espero que al final de esta presentación entiendan por qué, ¿no? Por qué esta cautela. ¿Okay? En la iglesia, revelaciones privadas siempre tienen que estar sujetas a juicios según las verdades autoritarias de la revelación pública. Es absolutamente cierto que la iglesia no ha declarado nada sobre la autenticidad de estas revelaciones. Luego, tengo en otro lugar una cita de Roma que dice eso. Dice que Roma no declara en contra ni en favor de eso, ¿no? Entonces, guardamos nuestro juicio hasta que termine el proceso. Entonces, ahora, en este tiempo, nos corresponde considerar los argumentos en favor y en contra. Y sería muy imprudente rehusar escuchar un análisis teológico porque ya hemos determinado que no pueden ser criticados. Y digo eso porque sí he encontrado algunos expositores que dicen eso, que no están sujetos de interpretaciones y de críticas porque son las meras palabras de Jesús. Pero esto es adelantarse, no sé si me explico, porque solo podemos decir que algo es revelado cuando la iglesia dice que ha sido revelado. ¿Okay? Muchos hablan, ¿no? Y entiendo que hay, que a lo mejor aquí hay personas que nunca han leído nada de eso, o otros que están muy involucrados en esto, ¿no? Y puede haber sentimientos, ¿no? de un tipo u otro. ¿Okay? Pero la intención debe de ser, ¿no? Hacer un análisis
racional, ¿no? Porque al final de cuentas, somos como seres humanos, el criterio por el cual hacemos nuestros juicios tiene que ser la razón. Si decidimos solamente por motivo de los sentimientos, entonces no estamos como cumpliendo con nuestra vocación de actuar racionalmente. Y sé también que podemos decir, y lo he escuchado, que pues por sus frutos los conocerán. Y es un dicho muy cierto, ¿no? Los frutos, hay que evaluar los frutos para tratar de entender un movimiento, la santidad de una persona, ¿no? Una obra. Pero cómo evaluamos frutos es un punto muy, muy clave, porque todos los frutos no son evidentes al principio. O a veces hay frutos que al principio sí son buenos, pero luego se convierten en otra cosa. Y yo tengo experiencia de pues, dos compañeros de la fraternidad, dos sacerdotes, ¿no? Uno que era primero bautista, luego anglicano y ahora sacerdote tradicional, ¿no? Y él iba acercándose a Dios y no dice que se arrepiente por los como grados por los cuales tuvo que pasar, ¿no? O otro caso más extremo. Por ejemplo, tal vez algunos de ustedes escucharon la plática hace unos años que el padre James Maudsley dio. También era agnóstico, era anglicano, luego agnóstico, y consiguió un fruto muy bueno en la cárcel, ¿no? En Burma. ¿Sí? Entonces, por el mero hecho de que fue instrumento de su conversión y rendió un buen fruto, no podemos declarar definitivamente que la cárcel comunista es algo bueno, ¿verdad? Es obvio. ¿Okay? Entonces, necesitamos ser más objetivos. Y como dijo Monseñor Schneider, que muchos de ustedes conocieron cuando vino, y dijo, hablando de otro fenómeno, hablando de Medjugorje, dijo que los frutos que muchos ven en Medjugorje no son de Medjugorje, son por causa de las cosas que todos los católicos deben de hacer de todos modos. Entonces no es prueba de la veracidad de esa aparición, que es algo muy similar, ¿no? Porque la iglesia tampoco ha declarado en favor de eso, pero tiene muchos seguidores de todos modos. Entonces, la iglesia juzga la revelación privada. ¿Y qué es el papel, entonces, de revelaciones privadas? Necesitamos admitir que sí existen. Tenemos varios ejemplos, pero a la vez tenemos que afirmar que la revelación pública, lo que, entonces, por pública digo, lo que puede exigir fe divina y lo que es necesario para salvación en el sentido máximo, ¿no? Terminó con la muerte del último apóstol San Juan. Porque Jesucristo vino, completó la revelación del Antiguo Testamento y entregó el depósito de la fe a sus apóstoles. Entonces, en la edad apostólica, todavía hubo revelaciones. Iban entendiendo más y más de lo que Cristo les había concedido. Pero cuando San Juan murió, ya después de ese momento no puede haber más revelación pública. Y entonces esta distinción es muy importante y quiero darles como una imagen
¿okay? Para entender la relación correcta entre revelación pública y privada. ¿Okay? El depósito de la fe, ¿okay? ¿Okay? Contiene todas las verdades que necesitamos. ¿Okay? Jesucristo lo dio, ¿okay? a sus apóstoles, ¿okay? Y sobre esto, ¿okay? Fundó su iglesia. Se ve, iglesia protestante. ¿Okay? Pero la iglesia tiene este cimiento, ¿okay? El depósito de la fe, todas las verdades necesarias para salvarnos, ¿okay? Pero en diferentes tiempos, ¿okay? Hemos necesitado como claridad en algún aspecto u otro. Entonces hubo controversias, ¿no? Porque surgió una herejía y luego se reunió la iglesia en concilio, por ejemplo, para aclarar un punto, ¿okay? Y algo que estaba allí fue hecho más claro, ¿okay? Entonces podemos ver esto como una luz, ¿okay? ¿Okay? Que está iluminando un aspecto del depósito de la fe, ¿okay? Y estas iluminaciones de verdades de la fe, ¿okay? Puede tomar la forma de más claridad a través de estudios teológicos, o a veces también ha habido revelaciones para enfatizar un punto. ¿Okay? Pero si esto es como los doctores de la iglesia, o el magisterio iluminando un punto, ¿okay? Si también hay otra luz, ¿okay? Como en forma de revelación, tiene que pasar primero por la prisma, ¿okay? del magisterio de la iglesia para iluminar el punto del depósito que trata de enseñarnos. ¿Okay? Pero el problema puede aparecer, ¿okay? Si aquí tenemos las personas, ¿okay? Y ellos están viendo ad orientem, ¿okay? Hacia lo que Cristo nos dejó, ¿okay? Depósito de la fe. Y con la ayuda de esta luz empieza a ser mucho más claro, tal vez algo que fue olvidado, ¿no? Pero el problema es cuando empiezan a distraerse y ver hacia allá y estar viendo el foco en vez de lo que el foco quiere iluminar. ¿Okay? Esto es problemático. El otro punto es estas luces no son absolutamente necesarias, ¿no? Porque si borramos esta luz, ¿okay? A lo mejor otro puede aparecer por acá y iluminar el mismo aspecto. ¿Okay? El punto es la parte del depósito de la fe que se parece más claro, no la luz que la aclara. ¿Okay? Espero que esto es claro. ¿Okay? Y la diferencia entonces, ¿okay? Cuando consideramos cómo creemos en esas luces, tenemos que mantenernos dentro de lo que se llama fe humana. ¿Okay? Pero relacionado a esto, no simplemente podemos, sino debemos tener fe divina o fe católica. Es decir, que no hay duda, no podemos dudar. Y de hecho es muy buena práctica para sus vidas espirituales de estar rezando cada día, varias veces al día, actos de fe, esperanza y caridad. Y cuando rezamos el acto de fe, decimos, ¿no? Porque tú, Dios, me lo revelaste. ¿Okay? Y no puedes engañar ni ser engañado. ¿Okay? Es decir, que Dios no puede mentir. No hay duda de eso. ¿Okay? Pero aquí tenemos que mantenernos
en cierto como postura de duda. ¿Okay? Lo que va decidiendo qué tan fuerte puede ser eso es otra vez esa prisma del magisterio de la iglesia. El padre Royal Marín, cuando trata de eso, dice que sí puede llegar a un punto cuando sería tal vez un pecado de imprudencia, de no creer en una revelación que varias veces ha sido recomendado por el magisterio de la iglesia, ¿no? Y hay pocos, de hecho, que han llegado a tener eso. Pero el rosario, por ejemplo, es producto de revelación privada. ¿Okay? Y es un ejemplo de un caso en que sería imprudente dudar el valor del rosario, porque creo que fue Papa León XIII solo que escribió, no sé Matthew, ¿sabes cuántas encíclicas escribió sobre el rosario? Hay como 15 de sus encíclicas, algo así. ¿Okay? Entonces, hay muchas aprobaciones del rosario. El otro ejemplo es el Sagrado Corazón, ¿okay? También producto de revelaciones privadas y aprobada muchísimas veces por documentos magisteriales de la iglesia. Sin embargo, nadie deja de ser católico si no cree en la eficacia del rosario. Aunque no me gusta decir eso, ¿okay? Suena muy atrevido, ¿okay? Por lo que acabo de comentar, porque es tal vez imprudente, pero no cae dentro de lo que tenemos que absolutamente creer para ser católicos. También el Sagrado Corazón, aunque sí hay dichos muy fuertes sobre el valor, pero uno puede decir que pues no creo las revelaciones a Santa María Margarita. Ok, pues es tu opinión. Okay? Pero desafortunadamente, muchas veces, y no es particular a nuestros tiempos, aunque sí se manifiesta mucho, pero creo que siempre ha sido un elemento en la iglesia de estar muy entusiasmados por esas cosas que pues son un poco más interesantes al parecer que el depósito de la fe, más espectaculares o algo así, ¿no? Por eso no es cierto en estos tiempos, ¿no? Porque muchos, aún fuera de la iglesia, tienen tanto interés, por ejemplo, en libros de exorcismos, ¿no? Todo el mundo quiere un exorcismo, ¿okay? Pero no todo el mundo quiere como confesarse, ¿okay? Y la confesión es mucho más como poderosa que un exorcismo, ¿okay? Y me acuerdo entonces de lo que dijo San Luis Gonzaga, ¿okay? Cuando alguien le preguntó, cuando estaba en el noviciado de los jesuitas, ¿no? ¿Qué haría? ¿Okay? Si alguien anuncia ahora que en 20 minutos acabará el mundo? Estaba en la sala de recreo jugando billar y lo pensó un segundo y dijo, pues seguiría jugando billar, porque es la voluntad de Dios obedecer, ¿okay? Y no tengo que espantarme, ¿no? Okay. Entonces, no importa qué tan entusiasmados somos de una revelación privada, necesitamos también considerar si estamos ubicándola como según su importancia, la importancia que puede tener. Y si insistimos en una importancia más que la iglesia permite, entonces ya estamos fuera de lo que es aceptable, ¿no? Y consideren, ¿no? Qué raro sería, ¿no? De encontrar a alguien y hola, mucho gusto, soy católico rosarista. Okay? O identificarse según su devoción favorita. No hacemos eso porque aunque la persona es muy devota al rosario
lo que sea, ¿no? Debe de caber, ¿no? En como la panorama de una vida saludable católica. Okay. Entonces, otra vez, Padre Royal Marín dice unas advertencias dadas para revelaciones privadas. Dice, las revelaciones particulares, cualquier sea su importancia, autenticidad, no pertenecen pues a la fe católica. Aún teniendo una revelación privada, los caracteres de divina, según las reglas de discreción, puede resultar falsa si se la quiere extender a un campo que no le corresponde, por más que se haya cercana a él. Acontece con mucha frecuencia en tales revelaciones que la actividad intelectual de quien las recibe contribuye poderosamente a la formación de ciertos detalles de la revelación, mezclando elementos humanos con los divinos. Y nos da unos ejemplos muy interesantes, ¿no? Que en las revelaciones privadas de Santa Catalina de Siena, ella suena como un teólogo dominico, pues porque era dominica, ¿sí? Y en los libros de María de Agreda, sus revelaciones suenan muy franciscanas, pues ella era franciscana, ¿okay? Entonces es normal. Estas gracias son las gracias gratis dadas y no entran en el desarrollo normal de la gracia santificante. ¿Okay? Es otro tema completamente distinto, pero gracias gratis dadas son para el beneficio de los demás, no son para el beneficio de quien las recibe. ¿Okay? Solo gracia santificante nos santifica. ¿Okay? Lo demás es extra. Y uno puede ser muy, muy santo sin nunca tener ningún poder extraordinario, ¿no? Don extraordinario de profecía, de milagros, de curaciones, etc. ¿Okay? Son cosas completamente distintas. ¿Okay? San Juan, los maestros de la vida espiritual dicen que desear estas gracias es muy peligroso, y San Juan de la Cruz dice que pedir estas gracias es por lo menos pecado venial, porque al final de cuentas es una distracción del trabajo más importante. ¿Okay? Hay reglas para discernir verdaderas revelaciones de falsas, y él está hablando a directores espirituales, ¿no? Entonces hay que aclarar eso. No corresponde a cada quien de evaluar, pero es interesante lo que dice o lo que recomienda a los directores espirituales que tienen un dirigente que viene y dice, Jesús me dijo, así, okay, probamos. Okay. Primero, tenemos que rechazar como absolutamente falsas las revelaciones que contradicen un dogma de la fe. Segundo, las revelaciones contrarias al común sentir de los teólogos, porque dan como revelado lo que libremente se discute en las escuelas, son gravemente sospechosas. La mayoría dicen que deben rechazarse. También dice que parte de una revelación puede ser correcta y otra incorrecta. Muy importante, porque podemos tener revelaciones, alguien que dice que recibió revelaciones que llenan 100 volúmenes, ¿okay? Y puede resultar que solamente la primera página es correcta. Todo lo demás es o incorrecto o demasiado peligroso para servir para el bien de la iglesia. ¿Okay? No puede darse por divina una revelación por el hecho de cumplirse en parte o en todo, porque puede ser efecto de la casualidad. Si digo que tengo una revelación que hoy me voy a dormir, no es evidencia que fue verdaderamente una revelación. También una condición de enfermedad puede afectar el contenido de una supuesta revelación. Es lo que dije de las
la formación, las características de la persona entran porque todas esas cosas tienen que pasar por la imaginación. ¿Okay? Entonces tiene este aspecto humano que puede ser el resultado de una condición u otra. ¿Okay? Padre Tenkare, que otro teólogo, dice que no podemos hacer más que imitar la reserva juiciosa de la Iglesia de los Santos. La Iglesia no acepta revelaciones excepto después de una larga y cuidadosa investigación y aún así no las obliga a nadie. ¿Okay? Ahora, hablando más específicamente del tema, quiero comentar sobre lo que he encontrado sobre el estado actual de la causa de Luisa Piccarreta y del movimiento Divina Voluntad, que admito es algo difícil entender porque hay muchas opiniones contrarias y es interesante también que si busco Divine Will en inglés, salen hay muchos artículos, sitios en favor, pero también una buena cantidad que son críticos. Mientras cuando busco Divina Voluntad en español, casi nada sale que tiene alguna crítica o observación contraria. No sé si es por temperamento o lo que pasa aquí, pero me hace interesante. Primero, la sierva de Dios, Luisa Piccarreta. Tenemos que entender, porque a veces en cosas que he leído o he escuchado, utilizamos este título como si ya fuera aprobación, que no es cierto. Sierva de Dios, en el proceso de la iglesia, simplemente significa que la causa ha sido abierta, que Roma no dio ningún motivo para rechazar la petición de hacer la investigación, que no es declaración de las virtudes, esto viene luego, que no es declaración sobre revelaciones, milagros, nada, simplemente es decir que su causa está abierta en Roma. Y bueno, no sé de ustedes, pero si yo llego a este punto, yo sería muy agradecido, ¿no? Muy contento. Si llegan a investigar mi vida de santidad. Pero, pues. Entonces, la causa de beatificación fue abierta en 1994. Y en este momento, el Vaticano permitió la arquidiócesis de Trani, donde vivía Luisa, de sacar fotocopias de sus escritos que han sido guardados allí en el Vaticano desde la condenación en 1938. Y la arquidiócesis insiste correctamente que ella es la única dueña de esos escritos, porque eso es totalmente normal para cualquier proceso de canonización. También enfatiza que hay una importante distinción entre el proceso de evaluar el contenido teológico de los escritos y el proceso de evaluar la vida de santidad heroica de un siervo de Dios, ¿no? Un posible santo. No son iguales. Una persona puede ser muy santo, pero lo que escribió no es tan útil para la iglesia. O hay casos de escritos muy útiles para la iglesia que vienen de personas que nunca han sido canonizados. La imitación de Cristo, por ejemplo. ¿Qué libro, después de la Biblia, creo que es el libro más imprimido en todo el mundo? Pero Thomas A. Kempis no es santo. Entonces son dos cosas muy distintas. Y pude encontrar que no existe una traducción autorizada en inglés.
no fue muy claro, fue difícil encontrar una respuesta sobre eso en español. ¿Okay? Aparentemente hubo copias del libro del cielo en circulación desde antes de la condenación y han salido probablemente traducciones ilícitas después de 1994. ¿Okay? Hay un nihil obstat para la causa de beatificación. Nihil obstat significa que no hay obstáculo. ¿Okay? Pero otra vez es distinto que un nihil obstat para la publicación de escritos. Entonces, esta es para, que es vigente, es para su causa de canonización. Y Trani, la arquidiócesis, insiste que esto es solo relacionado a la santidad de ella y no tiene nada que ver ahora con sus escritos. ¿Okay? La falta de traducciones es por causa de no haber terminado y aprobado todavía la edición crítica. ¿Okay? ¿Qué es una edición crítica? Una edición crítica es una edición que ha sido evaluado por teólogos aprobados por la Iglesia con las aclaraciones necesarias. Porque a veces, eso fue algo que San Annibale de Francia reconoció. ¿Okay? Que hay cosas que necesitan aclaraciones. Esto viene de una carta que él escribió a ella. Lo que Dios hace en privado en la iglesia debe... eso es de algo que escribió San Annibale. Lo que Dios hace en privado en la iglesia debe someterse al juicio de quienes lo representan. Dios está celoso de esta orden que estableció y no quiere que nadie altere esta regla de fe. Cuando las personas tratan con altas personalidades de la iglesia para hacer que acepten revelaciones o obras privadas, deben actuar con gran humildad y sumisión. La autoridad de la iglesia debería leer sus volúmenes originales porque, créeme, en varios lugares es necesario hacer algunos cambios para obtener el significado correcto de la palabra. Hay algunos puntos que todavía no son aptos para publicación, serían criticados por las autoridades eclesiásticas. Él le indicó, Annibale indicó a Luisa que dejara espacio en los márgenes para que pueda hacer las correcciones necesarias. A veces debo agregar algunas notas definitorias. ¿Okay? Entonces, ese es su director espiritual. Tuvo varios, ¿no? Y él revisó, si no me equivoco, los primeros 19 volúmenes, ¿okay? Pero murió antes de que terminó todos los 36, ¿sabes? Sí. Y, pero el nihil obstat que puso, ¿okay? Que dio a lo que leyó, fue antes de una condenación de parte del índice. ¿Okay? Vamos a llegar a eso en un momento. ¿Okay? Otros dichos de la arquidiócesis de Trani. ¿Okay? Antes de proceder a ulteriora, ¿okay? A etapas adicionales, realizaremos un examen de los escritos del siervo de Dios para aclarar las dificultades de naturaleza teológica. Si bien la postulación no tiene la autoridad para prohibir la lectura de los escritos de Luisa que están en circulación, a nadie se le permite publicar su diario de 36 volúmenes. Se han hecho excepciones para los siguientes escritos de Luisa: las 20 horas de la pasión, la Virgen María en el reino de la divina voluntad y sus cartas, así como para las obras de Padre Bernardino Bucci acerca de Luisa. Se alienta a los grupos de oración a estudiar estos libros aprobados hasta que se publique la edición oficial de conformidad con la doctrina de la Iglesia y la aprobación de la Congregación para las causas de los santos. ¿Okay? Y no sé si lo tengo aquí, pero en otro lo hace más explícita que esta prohibición de publicación refiere tanto a libros escritos como cosas publicadas en Internet.
Debo señalar, sin embargo, la creciente proliferación incontrolada de transcripciones, traducciones y publicaciones, tanto en papel como computadora. En cambio, teniendo en cuenta la sensibilidad de la fase actual, cada publicación de las obras está absolutamente suspendida. Cualquiera que actúe de forma opuesta desobedece y daña seriamente la causa del siervo de Dios. Por lo tanto, en todos los sentidos se debe evitar un avance con respecto a la publicación. La congregación me informó que sin proceder más lejos, se hará un examen de los escritos para aclarar las dificultades y que consecuentemente en el estado actual de la causa sus escritos no pueden ser publicados. La regla de la prudencia y el respeto a la iglesia, por lo tanto, obliga a todos a evitar cualquier publicación, ya sea en forma impresa o en internet. ¿Okay? Y pues otra vez eso es algo totalmente normal, ¿okay? En el proceso de canonización, de tener mucho cuidado, de adelantar. Hay un caso muy famoso de San Francisco de Solano, un santo misionero de Sudamérica, ¿okay? Que en el día que murió obró un milagro. Resucitó una niña que cayó del tercer piso y murió, y la resucitó por acercar su cuerpo al cuerpo del santo, ¿no? Milagro, el primer día. Pero fue declarado siervo de Dios, pero paró su causa. ¿Por qué? Porque la gente en Perú, tan enamorada con su santo, no dejaron de darle culto. Había altares, había grupos, había tanta afán para promover su causa. Y Roma, hay muchos ejemplos de cartas de Roma diciendo que no puede proceder mientras siguen aquí con su culto, porque no es aprobado. ¿Okay? Y tardó unos 300 años para canonizarlo, porque fue necesario tanto tiempo para que dejaran de considerarlo ya santo. Que Roma, el dicasterio encargado de la causa de los santos, dice que como tales no gozan ni de la aprobación oficial ni de la condena oficial de esta congregación para la doctrina de la fe. De hecho, actualmente están siendo estudiados por razones de competencia por la congregación para las causas de los santos, después de que esta sierva de Dios, independientemente del contenido de sus escritos, recibiera el nihil obsta de la congregación para la doctrina de la fe con respeto a su causa de beatificación. Como tal, la congregación para la doctrina de la fe no hace en este momento ningún pronunciamiento sobre las escrituras, los escritos en cuestión. Ok, ahora tienen en sus paquetes el texto de la condenación que fue hecho en 1938. Es algo importante para considerar, ¿no? Porque el índice ya no existe. Por alguna razón fue considerado no tan importante avisar a las personas cuáles libros no deben de leer y cuáles pueden leer. Pero en 1966, creo, fue abolido el índice de libros prohibidos. Y hay muchos ejemplos en la historia de la iglesia de libros que estaban por un tiempo en el índice y luego fueron quitados, ¿no? Y aprobados, aún de doctores de la iglesia. Santa Teresa de Ávila, sus libros fueron prohibidos. San Ignacio de Loyola también fue investigado por la Inquisición, y fue sospechado de ser quietista. Fue abolido en 1966.
¿Se lo encuentran? No. ¿No? Ups. Pensaba que lo había entendido. Ah, ya. Sí. ¿Qué página? No hay página. Donde dice citas magisteriales, la segunda. Ah, sí. Magisteriales, la segunda. Okay. Y es interesante leyendo de cómo debemos de considerar esta condenación. ¿Okay? Hay sitios, lastimosamente, que promueven divina voluntad, que dicen que pues es que debemos de aprovechar, ¿no? Que la Iglesia abolió el índice de libros prohibidos y todo queda recomendable para todos porque tenemos conciencias maduros. Eso sí encontré. ¿Okay? No sé qué piensan ustedes, pero no creo que somos más formados ahora que éramos en 1938 en la fe. Pero hay diferentes posturas que podemos tener relacionadas de algo prohibido de la iglesia, ¿no? Porque uno puede decir que todo lo que no ha sido prohibido es recomendable. Por otro campo es decir que solo lo que la iglesia me recomienda es recomendable, ¿sí? Es como qué postura es más seguro. ¿Okay? Hay un expositor de Divina Voluntad, Padre Pablo Martín, que dice, si la autoridad de la iglesia no se pronuncia, toda persona leyendo estos escritos puede hacerlo según la propia conciencia, a título personal y de modo coherente con la fe de la iglesia. ¿Okay? Pues sí, es cierto, pero el problema es cuántas personas sí saben hacerlo de modo coherente con la fe de la iglesia. ¿Okay? Porque no creo que simplemente por ser bautizados todos tenemos esta capacidad de evaluar cosas especialmente muy abstractas o muy complicadas. ¿Okay? Y de hecho esa es una postura de los modernistas. Fue una de sus ideas, ¿no? De que pues no vivimos ya en tiempos de prohibiciones, ¿no? Y podemos encontrar bien en todo, entonces que aprovechemos de todo. Pero es una postura así peligrosa. ¿Okay? Antes la iglesia tenía mucha cautela con que quién podía leer las escrituras y pensamos, pero ahora es diferente, al parecer. Y es interesante también considerar el motivo por la condenación, que de hecho yo considero de más valor que el mero hecho de que hubo una condenación, ¿no? Porque dije que este juicio puede cambiar y ha cambiado en varios casos. Pero en la Observatorio Romano, ¿okay? Después de la publicación del acta de condenación, hubo una explicación de la razón por la cual, y dice, miércoles 13 de julio de 1938, sesión general de la Sagrada Congregación del Santo Oficio. Los más eminentes y reverendos cardenales preocupados por la defensa de la fe y la buena moral, siguiendo la recomendación previa de los reverendos consultores, han condenado y ordenó inserta en el índice libros prohibidos. Ese es el texto de la condenación. La explicación dice, los 3 libros cubiertos por este decreto no habrían merecido una consideración particular en vista de su pequeño tamaño y peso limitado, pero fueron condenados porque representan un misticismo falso y peligroso que es frecuente en nuestros días. El tema principal de los escritos de Luisa Picarreta es la voluntad divina concebida de una manera exagerada y errónea, y presentada en lenguaje y terminología sobreexcitada, con inexactitudes y extravagancias. Ya han aparecido numerosas ediciones y se han traducido a otros idiomas, y por esta razón
precisamente por esta razón fue oportuno poner a los fieles en guardia. Y luego, en un motu proprio, cuando ya fue declarada la abolición del índice, hubo una pregunta sobre cómo debemos de considerar libros que una vez estaban en el índice y ya no son porque no hay índice. Y una respuesta de la Santa Sede dijo: la Santa Sede recibió no pocas solicitudes de conocer el destino del índice del libro prohibido hasta ahora celebrado por la Iglesia de salvaguardar el mandato divino, la integridad de la fe y las costumbres. Para responder a las preguntas anteriores, esta congregación, para la doctrina de la fe, después de haber interrogado al Santo Padre, comunica que el índice sigue siendo moralmente exigente, ya que advierte la conciencia de los cristianos mirarse a uno mismo por una necesidad que brota del mismo derecho natural, desde aquellos escritos que pueden poner en peligro la fe y la moral, pero a la par el tiempo advierte que ya no tiene la fuerza de la ley eclesiástica como el anexo censura. Y en 1985 también hubo otra respuesta al tema, dirigido al cardenal Giuseppe Siri sobre el libro Poema del Hombre y Dios por María Valtorta, que también fue condenado. El cardenal Joseph Ratzinger, en ese entonces prefecto de la congregación, se refirió a la notificación de la congregación de 1966. Después de la disolución del índice, cuando algunas personas pensaban que la impresión de su revolución de trabajo estaba permitida, se recordó a la gente en el Observatorio Romano que, como se publicó en el Acta Apostolicae Sedis, el índice retiene su fuerza moral a pesar de su disolución. Una decisión contra distribuir y recomendar una obra que no ha sido condenada a la ligera puede revertirse, pero solo después de profundos cambios que neutralicen el daño que dicha publicación podría provocar entre los fieles ordinarios. Entonces, es importante considerar esta como autoridad que la Iglesia tiene y debe de tener, y también de considerar según cuáles criterios la Iglesia ha llegado a condenar ciertas cosas, ¿no? Porque a veces pensamos que simplemente algo que es explícitamente herejía debe de ser condenado. En este caso sí. Pero también la Iglesia tiene mucho cuidado, ¿no? Porque si vemos, hay un libro que se llama Denzinger, es una compilación de todos los decretos de la Iglesia, ¿no? Una compilación impresionante. De hecho es muy útil que todos tengan eso en su biblioteca, porque hay un índice y pueden buscar cualquier tema y ver si la Iglesia ha declarado sobre esto o otra cosa. Y dice ahí que la Iglesia condena cosas como heréticas, sospechosas, erróneas, escandalosas, blasfemas, ofensivas a los piadosos oídos, temerarias, relajadoras de la disciplina cristiana, subversivas y sediciosas. Es decir, que el criterio es amplio, ¿no? Y simplemente por por correr el riesgo de engañar a la gente o causar dudas, problemas, puede resultar a tener una condenación. Un ejemplo histórico es el caso de los molinistas. Era una herejía en el siglo XVII.
Molino promovió un tipo de quietismo, ¿okay? Y tenía seguidores, ¿okay? Una famosa que se llama Madame Guyon, ¿okay? Que también escribió libros, y cuando estos escritos finalmente fueron condenados, y fue un proceso largo en este caso, ¿no? Porque hubo por un tiempo muchos que aprobaban lo que decía, ¿no? Porque su lenguaje suena en muchos sentidos como el lenguaje de unos místicos del siglo anterior. Entonces no fue fácil ubicar exactamente qué era el problema, aunque estaba causando mucha controversia, por ejemplo, entre sus seguidores y el famoso obispo Bossuet. Pero cuando finalmente condenó su obra, no condenó, creo que fue el libro de la mujer, Madame Guyon, ¿okay? Lo condenó en globo, decimos. Es que sin decir que esta expresión tal cual está mal, sino el total. ¿Okay? Y no porque fue herejía, pero la declaración dice que es peligroso porque paso a paso puede llevar a la gente de entender mal la fe y alejarse de la iglesia. ¿Okay? Entonces, es nada más para enfatizar la importancia de tener muchísimo cuidado con todo que no es dentro de aquí, que queda fuera. ¿Okay? Tengo muchísima información, no quiero que se prolongue demasiado. ¿Okay? Muchos hablan, por ejemplo, de la posibilidad de un desarrollo de la fe, desarrollo de doctrina, que sí es un principio católico, ¿okay? Pero como todo, necesitamos entenderlo bien, ¿no? Como el cardenal Newman escribió un libro, un ensayo sobre esta cuestión, y refuta la idea de que cualquier cosa contraria al dogma puede ser un desarrollo apropiado ni nada que se encuentre en el consejo del dogma de los padres. ¿Okay? Y en sus hojas tengo unas citas del Concilio de Trento, del Concilio Vaticano I, del Concilio Vaticano II, relacionado, ¿okay?, a la necesaria constancia, ¿okay?, en cómo entendemos la doctrina, que no puede haber nada nuevo. ¿Okay? Pero vemos ciertas cosas que pues llegan a causar cierta inquietud, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, el centro de Luisa Picarreta para la divina voluntad, deseo emitir el tercer fiat, ya que no puedo contener mi amor por más tiempo. Esto completará el trabajo que derramó de mí. De lo contrario, el trabajo de creación, así como la redención, permanecerían incompletos. ¿Okay? Entonces, tenemos por un lado la expresión de la necesidad, la imposibilidad de tener algo nuevo. Pero aquí está diciendo, supuestamente, según el sentido común de las palabras, ¿no?, de que algo quedará incompleto del trabajo de creación y la redención sin esto. ¿Okay? Y pues tengo varios más sitios que a parecer dan una importancia exagerada, ¿no? Es absoluta voluntad de Dios que nos ocupemos de hacerla conocer a una costa de la propia vida. Hija mía, sin embargo, todo era necesario para hacer conocer cómo se vive en mi querer, no diciendo todo. Tú harías faltar una cualidad del modo como vivir en él,
por lo tanto no podrían tener el pleno efecto de vivir en mi voluntad. Luego Jesús agrega, tú verás desde el cielo el gran bien cuando la iglesia recibirá este alimento celestial que fortificándola la hará resurgir en su pleno triunfo. Todo lo que te dije para esta misión fue necesario, no solo para ti, sino por el honor, la gloria, el conocimiento, la santidad de mi voluntad, por su dominio en la humanidad, y dado que mi querer es uno debe ser el alma a quien yo le confiaría, por medio del cual habría brillar sus rayos para el bien de todos. ¿Okay? Muy bien. Y tienen también en su hoja de citas magisteriales, como he escuchado, ¿no? El uso, por ejemplo, de la frase de cuando viene el Espíritu Santo, ¿no? Perdón, en Juan 16, cuando dice que tengo muchas más cosas para decirles, pero no los aguantan ahora. ¿Okay? Que es interesante como los santos, como la iglesia ha entendido este dicho. Y si buscan lo que tenemos aquí, ¿okay? San Agustín, que lo interpreta como no siendo algo que puede justificar una nueva revelación, sino el sentido común de la iglesia de esta frase ha sido de entender esta expresión como una profecía de Pentecostés, ¿no? Del establecimiento de la iglesia. ¿Okay? Y lo que los apóstoles quedarán recibiendo. ¿Sí? De hecho, San Agustín dice que no debemos de pensar que si los apóstoles, los discípulos en ese tiempo no podían aguantar algo, que ahora somos más capaces que ellos. No es el sentido de esta frase. ¿Okay? Y además, también creo que tienen aquí, sí, unas citas de la encíclica de León XIII, Providentísimos Deus, sobre el estudio de las Escrituras, las Sagradas Escrituras, y enfatiza, ¿no?, que necesitamos siempre arraigarnos, ¿okay? Y por lo tanto que no se permite a nadie interpretar la Sagrada Escritura contra tal sentido, también contra el acuerdo unánime de los padres de la Iglesia. Por eso, pregunté, como mencioné al principio, que he platicado este tema con muchas personas, ¿no? Especialmente mis compañeros de la fraternidad, ¿no? Y todos ellos ven, ¿okay?, las mismas preocupaciones también que estoy expresando, ¿no? Como ustedes saben, conocen al Padre Lillard, por ejemplo, que me mandó algo y dijo que, en su opinión, la Iglesia nos ha dado doctores admirables como Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Santa Teresita, ¿okay? Y ellos nunca han hablado así, como divina voluntad, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué arriesgarnos entonces, no? Y dijo interesantemente que en su experiencia, ¿okay?, he encontrado una dificultad en la dirección espiritual con personas que tienen esta devoción, porque aunque profesan una resignación a la voluntad de Dios, tienen su sentido de cómo debe de ser, y son muy difíciles para hacer obedecer, ¿no?, a las autoridades que tienen puesto sobre ellos. ¿Okay? Y también pregunté al Padre Romo, que de hecho él empezó este estudio cuando estaba aquí, y su respuesta simplemente, pues, pueden ver las clases en YouTube que ya di, ¿okay?, que
el catecismo dice plenamente la economía cristiana como alianza nueva y definitiva nunca pasará, ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, pregunté al Monseñor Schneider sobre su opinión, ¿okay? Y su respuesta fue: en cuanto a su pregunta sobre el fenómeno de divina voluntad, estoy de acuerdo con su evaluación y con el procedimiento que debe seguir. No podemos apoyar este fenómeno debido al evidente carácter sectario de la espiritualidad ajenos a la constante y sólida tradición católica. Bueno. Perdón, estoy tratando de decidir. Okay. Entonces, voy a hablar unos minutos más, okay. De unos puntos ahora más específicamente teológicos, okay, que tienen que ver, aunque yo creo que esta primera parte fue más importante de lo que estoy por decir, porque aparte de discusiones del entender, okay, si comunica un error teológico o no, creo que tenemos mucho herramientas solamente mucha para considerar, en simplemente las cuestiones de prudencia, ¿no? Porque la cuestión siempre es, si esto es completo, ¿okay? No necesitamos nada más, ¿okay? Y si hay la más mínima duda de si algo así está distrayéndonos, si es correcto o no, ¿para qué tenemos para arriesgar? Eso es lo que comentó Padre Roma, ¿no? Como, y tiene aquí, de San Juan de la Cruz, muchos, Cristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, es la palabra única, perfecta y insuperable del Padre. En Él lo dice todo, no habrá otra palabra más que esta, ¿no? Y pero hay otro cito que tengo por acá, en que San Juan de la Cruz también dice que no, debemos de rechazar todo que es ajeno de lo que seguramente es aquí, especialmente si es de algo más extraordinario, ¿no? Que viene por la imaginación, que es revelación privada, porque no es necesario por nada para nuestra santificación y es posible que el diablo puede engañarnos. Y si corremos este riesgo, entonces, ¿qué sentido hay de ir por un camino que tiene un porcentaje de chance de ser inseguro? Solo si pensamos, y eso es lo que tenemos que evitar, que hay algo que necesitamos allí en ese camino, algo inseguro. Pero también no es una postura que podemos tomar, ¿no? Me acuerdo del obispo Bruskowitz que dice que era el obispo en Lincoln, que nos dijo, decía muchas veces, de hecho en sus homilías, que yo crecí en una granja y allí teníamos que cuidar los animales y fue interesante que el veneno de las ratas era 99% bueno, pero fue el 1% de veneno, ¿okay?, que mata, es peligroso, ¿no? Y no comeríamos un pastel si alguien nos dice que por aquí, no sé dónde exactamente, hay un pedacito de veneno de ratón, ¿no? Entonces estamos hablando de como menos de un 1%, ¿okay? Pero no hay para arriesgar, ¿okay? Entonces, tenemos que, los puntos teológicos que veo, que necesitamos tomar en cuenta, ¿okay? Tal vez es para otra plática de elaborar más, ¿okay? Primero es la cuestión del modernismo. ¿Okay?
me hace interesante leyendo el tesis del padre Iannuzzi, ¿okay? En que trata de explicar o cuadrar ciertas cosas con movimientos o escuelas de teología que da mucha atención a Karl Rahner, ¿okay? Que fue uno de los modernistas que fue condenado por varias cosas, pero también tuvo un papel muy importante en el Concilio Vaticano II. Pero en esta explicación menciona un comentario que don Gary Gould-Lagrange dijo sobre Karl Rahner, ¿okay? Diciendo que es emblemático del problema del modernismo. ¿Por qué? Porque da más importancia a las experiencias subjetivas religiosas que al pleno sentido del lenguaje teológico. Punto muy importante. Lema del modernismo, ¿no? De poner más énfasis en cómo nosotros experimentamos una realidad, ¿okay?, religiosa, que en lo que dice claramente la palabra. ¿Okay? Y sabemos que el modernismo ha sido condenado varias veces, pero es muy efímero, ¿okay?, porque es difícil ubicar exactamente qué es modernismo y qué podemos decir es modernista o no, pero tenemos que entender su peligro. ¿Okay? Otra cosa que ya mencioné, pero es esta idea de completar la revelación, ¿no? Y sé que muchos dicen que no estaba en semilla y ahora se desarrolló. Pero cuando, regresando a eso, cuando decimos y insistimos que es nueva, que la palabra nueva, ¿okay?, significa nueva. ¿Okay? O si decimos que tiene que completar, como dice en unas citas que ya mencioné, entonces tenemos que entenderlo en el sentido más como normal, más claro. ¿Okay? Con eso también es la idea de hablar de una santidad de los santidades. ¿Okay? Porque si decimos que hay algo que no era disponible para otros santos, ¿no? Pues no hay tradición de calificar santos, no tenemos como los rangos, ¿no? Y pues San Pablo llegó hasta el 5º lugar, pero lo superó otro, no. ¿Okay? Nunca hemos dicho eso. Lo más próximo que hemos llegado a decir eso es obviamente en el caso de la Santísima Virgen, que es reina de todos los santos, y al parecer también el Papa León XIII habló en una manera muy fuerte sobre San José y su lugar de preeminencia, y pues además de eso es lo que dijo nuestro Señor de San Juan Bautista, que no hubo ninguno nacido de mujer más que él. ¿Okay? Pero sí, y sí es claramente lo que dice, ¿no? Has visto lo que es vivir mi voluntad. Es para disfrutar mientras permanezco en la tierra todas las cualidades divinas. Es la santidad aún no conocida, que daré a conocer, que establecerá el último más hermoso y brillante ornamento entre todos los temas de las demás santidades. Y esa será la corona y la realización de todas las demás santidades. No deseas comprender que la santidad de vivir mi voluntad es una santidad completamente diferente de otras santidades, excepto por las cruces, las mortificaciones, los actos de vida necesarios. ¿Okay? Es interesante, hace poco hubo un debate, de hecho, entre dos expositores de la Divina Voluntad, el Salvador Tomasini y el padre Iannuzzi, que sobre esta cuestión. Y parece que que Tomasini dijo que está mal Iannuzzi, ¿okay?, porque él quiere probar que sí en una forma existía esta santidad antes en los santos, o fue en su alcance, ¿no? Pero
él insiste que no, tiene que ser algo completamente nuevo. Y no guardé la página, pero fue muy explícito lo que dijo, ¿no? Tenemos que decir que es algo nuevo. ¿Okay? Y luego ofreció como un documento para probar, explicando su estudio sobre eso. Y yo puse mi correo electrónico, pero nunca me lo pasó. También ofreció una disculpa Ajá. diciendo que no conocía la obra completa de Iannuzzi. Ah, ok, interesante. Okay. Pero también yo pregunté y me hubiera gustado recibir una respuesta de él, pero mi pregunta fue como llamándole la atención a lo que dijo, ¿no? ¿Estás diciendo que hay que ver algo completamente nuevo? Porque si es así, ¿cómo cuadramos eso con estas declaraciones de la iglesia? Y nadie me contestó, ¿no? Pero sería interesante tener una respuesta, ¿no? Y hasta cosas que, bueno, y sé que no todos aceptan este grupo o otro grupo, esta interpretación que yo veo como parte del problema, ¿no? Porque como queda fuera de esto, ¿okay? No podemos decir que como eso es lo que han dicho los padres de la iglesia sobre este tema y ya. No, hay discusiones, hay divisiones y creo que los más entregados a divina voluntad me dirían exactamente lo mismo, que nosotros no somos como ellos. Y ellos están mal, pero nosotros no, o nosotros tratamos de defender la fe más, etc. Pero sin una autoridad, entonces, ¿cómo sabemos quién tiene la razón o no? Porque es cada quien según su manera de entenderlo, hasta cosas muy extremas que he leído, ¿no? Y ojalá que no acepten eso, pero el padre Pablo Martín dijo como un retiro, algo así, que es hablar de la nueva evangelización, que cuando decimos nueva evangelización no queremos decir que es evangelizar nuevamente, sino que los apóstoles no transmitieron lo que predicó Jesucristo. Entonces es algo nuevo que no ha sido predicado hasta ahora. ¿Okay? Voy a mencionar brevemente unos otros ejemplos históricos, ¿okay? Porque y sé que nadie se va a etiquetar como ninguno de esos o llamarse eso, pero el punto de mencionarlos y luego ojalá que hagan más estudios sobre qué significa, es porque si hay precedencia o hay cosas semejantes, es otra razón para tener mucha cautela, ¿no? El teólogo en nuestro seminario me comentó de que parece para él como un movimiento de los primeros siglos que sigue siendo vigente en unos círculos de un tipo de gnosticismo, teurgismo. ¿Okay? Y en general, gnosticismo daba mucha importancia a los escritos, ¿no? Un escrito extra, ¿no? Un escrito que, bueno, tienen que leer para entender el misterio bien, ¿no? Y por eso tenemos como los evangelios apócrifos. Hay evangelio de Santo Tomás, evangelio de San Judas, evangelio de no sé quién más, ¿no? Pero siempre hubo esta inquietud de encontrar un poquito más, ¿no? Un poco más de información para entender los misterios que quedan misteriosos. ¿Okay? Luego, en el segundo siglo de la iglesia hubo un movimiento que se llama montanismo. Interesante, porque Montanus habló de una tercera edad de la iglesia que había iniciado, ¿okay? Que hubo la edad del Padre, la edad del Hijo y la edad del Espíritu Santo, que interesantemente empezó con él. ¿Okay? Y el Paráclito empezó a hablar a través de él. Él fue el primer carismático, ¿okay? Porque se hablaba como raro. Pero convenció a Tertuliano, ¿okay? que también consideramos
entre los escritores eclesiásticos importantes en sus primeras etapas, pero fue convencido por eso, ¿no? Y esa ha sido una tentación que ha recurrido en la iglesia, de decir que hay diferentes épocas, ¿okay? Como luego hubo un Joaquín de Fiore, que era del movimiento de los franciscanos espiritualistas, ¿okay? Y él también habló de 3 edades, aunque en su caso la edad del Espíritu Santo empezó con él, y sus seguidores continuó más eso. Él fue condenado por otras cosas y supuestamente vivió muy santamente. Fue abad y en ciertas diócesis lo consideran beato. ¿Okay? Pero Santo Tomás tenía problema con esta idea y dijo que de manera que no puede darse el estado más perfecto de la presente vida que el estado de la ley nueva, pues tanto una cosa es más perfecta cuanto más se acerca a su último fin. Sin embargo, no es de esperar un estado en el que la gracia del Espíritu Santo sea poseída con más perfección que hasta aquí, sobre todo por los apóstoles que recibieron las primicias del Espíritu, esto es, primero que los otros y con más abundancia que ellos. Habiendo dicho a Cristo desde el principio de la predicación evangélica, el reino de los cielos está cercano, es una grandísima necesidad afirmar que el evangelio de Cristo no es el evangelio del reino. ¿Okay? Y esto nos lleva a otro punto importante sobre la interpretación, ¿okay?, del Padre Nuestro. ¿Okay? Es otra dificultad que veo, ¿no? Porque todos los que he leído ponen mucha énfasis en eso, de que es el cumplimiento del Padre Nuestro. ¿Okay? Venga a nosotros tu reino. ¿Okay? El problema es que ningún padre de la iglesia ha entendido esta oración de esta manera. ¿Okay? Y si el magisterio dice que siempre debemos entender las escrituras según el entendimiento de los padres, entonces tenemos que tomar eso en cuenta. Por ejemplo, cuando dice Santo Tomás que solamente hablamos de 2 reinos. ¿Okay? Hay el reino de la iglesia que ya fue establecida y hay el reino de la gloria que nos espera en el cielo. ¿Okay? Y esa oración se entiende solamente para que más personas se conviertan a la iglesia, ¿okay?, que sea extendida. ¿Okay? Y creo que puse unas otras interpretaciones de esa frase, sí, bajo Santo Tomás en su Catena Aurea, en su hoja. ¿Okay? Y una interpretación muy interesante sobre eso también es de la Catena Aurea, es si queremos decir que venga a tu reino, significa algo que está por venir, que no ha venido. Entonces, tenemos que entender las otras peticiones así, ¿no? Porque ¿qué decimos? Santificado sea tu nombre. ¿Okay? Y no queremos decir que su nombre todavía no es santo, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿cómo vamos a entender eso como en un sentido y la siguiente petición en otro sentido? Okay. Y pues hay otras semejanzas interesantes en otros movimientos, como lo de Molinos, ¿okay?, que pues brevemente, perdón por hablar tanto. Que es que propagó el quietismo, que en realidad queremos entender como otra, es una escuela que promovió como una espiritualidad especial, ¿no?, que fue más de lo normal, ¿no? Y aunque para evitar condenaciones por un rato, porque si las evitaban,
tenían que insistir de que no vamos a decir como en los primeros siglos cuando decían que Cristo tenía solamente una voluntad, que no vamos a decir que aniquilamos totalmente la voluntad, pero que la voluntad humana en la perfección que Dios tiene o quiere para nosotros, tiene que ser como un vaso, ¿okay? Simplemente haciéndose disponible para llenar, que esto es incorrecto, porque Santo Tomás dice la cooperación de voluntades, dos cosas, la unión de voluntades puede consistir solamente en unión de fin, en desear un solo fin. Porque yo como ser humano, una naturaleza, teniendo una naturaleza que tiene una voluntad, no puede como extraviar mi voluntad, ¿no? Ni puede ser fusionado con otra voluntad, ¿no? Hablamos así, ¿no? Entre novios, tal vez, ¿no? Que quieren fusionar sus voluntades, no sé, ¿okay? Pero en realidad no es así. Pero sí unimos voluntades en dirigirnos hasta un solo fin, ¿okay? Punto importante. Pero Santo Tomás dice que cuando tenemos la perfección de unión, ¿okay?, de voluntades, la perfecta resignación, que la voluntad humana siempre tiene que estar vivísima, es la palabra, vivísima, ¿okay? Siempre muy activa, ¿okay? Porque siempre ha sido una tentación de los místicos de decir que me muero, ¿okay? Pero y olvidar que nosotros tenemos un papel muy importante, ¿no? Y hay unas condenaciones, de hecho, sobre esto. ¿Sí? Querer obrar activamente es ofender a Dios, que quiere ser el único agente y por tanto es necesario abandonarse enteramente a Dios y luego permanecer como un cuerpo exánime, condenado. Resignado en Dios, el libre albedrío, al mismo Dios hay que dejar el pensamiento y cuidado de toda cosa nuestra. Dejarle que haga en nosotros, sin nosotros, su voluntad. ¿Okay? Y interesante también que en el caso de Molinos, su oración favorita, de hecho, decía a sus discípulos al final de su vida, porque iba radicalizándose, pero les decía que necesitaban solamente una oración, y fue mitad de una oración, por parte. Fiat voluntas tua, fue su única oración que necesitaban decir. Y la gente empezaron a decirle y sus seguidores cuando, para saludo, Hosanna, Hosanna. ¿Okay? Entonces ese es el extremo hasta que llegue. Pero me hace problemático, por ejemplo, he escuchado, no sé si es común, pero he escuchado que hay una costumbre entre algunos círculos de agregar el nombre de Jesús a personas, ¿no?, que participan en eso. Pero ese es muy extremo, ¿no? De querer aplicar el nombre de Dios encarnado a una persona, ¿no?, por causa de su devoción, ¿no? También él hablaba de una necesidad de ir más allá que las virtudes, de no dejar de practicar las virtudes, pero que esta es para como un nivel más bajo. Y luego llegamos a una resignación cuando ni siquiera tenemos que preocuparnos por las virtudes. Bueno, también, hablando de la interpretación de las escrituras, una cosa también muy preocupante, ¿okay? Y creo que, es una tendencia con movimientos, ¿no?, de ir más allá, que es su papel, ¿no? Porque creo que puede haber como lugar
en la iglesia como de incorporar muchas frases de Luisa Picaretta, en devocionarios, etc. Pero el problema es que cuando una vida espiritual o un misticismo llega a ser también una teología, ¿sí? Padre Iannuzzi en su libro dedica todo un capítulo muy grande a explicar en su Fiat de creación cosas de Adán, como Adán bilocando su voluntad, y Adán viviendo en la divina voluntad y siendo el más santo hasta la Virgen María, cosas así del estilo. Pero ¿dónde encontramos esto en la tradición de la Iglesia? ¿Y cómo podemos decir que es correcto de aventar una nueva interpretación de las Escrituras, ¿no? La Iglesia siempre ha tenido mucha reserva en interpretar Génesis, porque hay mucho misterio allí, ¿okay? Pero de empezar a desarrollar todo un sistema de teología, ya para mí es evidencia que estamos excediendo, porque no podemos hablar de eso como si fuera correcto cuando no hay ningún conocimiento sobre eso, ¿sí? Entonces, son cosas de evidencia. Hay otras cosas que Padre Iannuzzi usa, terminología, que no tienen historia en la iglesia, ¿no? Creo que habla de transtemporalidad y términos que en todos mis estudios nunca he visto, ¿no? Entonces, ¿dónde lo sacó? ¿Okay? Y si su respuesta es, bueno, lo agarré de los escritos de Luisa, entonces no se puede. ¿Okay? Okay. Bueno, creo que he hablado demasiado. Okay. Solo quiero enfatizar, para concluir, ¿no? Este apuesto de Pascal. ¿Okay? Es un poco diferente porque él hablaba de creer en la existencia de Dios, ¿no? Y su propuesta fue, pues si creo en Dios y Dios no existe, no pierdo nada, ¿no? Pero si no creo en Dios y si Dios existe, perderé mucho, ¿okay? Y creo que ese es, aunque Pascal tenía problemas en otras cosas, creo que tiene razón en eso, ¿okay? De que necesitamos arraigarnos siempre en lo más seguro, porque no hay necesidad de ir por ningún otro lado. Y especialmente si tenemos una inclinación de dar demasiada importancia o una importancia excesiva, ¿no? Si dedicamos tiempo a leer escritos que han sido prohibidos de difundir, ¿okay? Pero no estamos dedicando al mismo tiempo de leer como el catecismo, la suma teológica. Si todavía hay santos que no conocemos, pues no hay razón para meternos en cosas no tan seguras. Sí. Entre los doctores eclesiásticos, el jefe y maestro de todos los pastores, Tomás de Aquino, que como observa Cajetán, porque él más veneraba a los antiguos doctores de la iglesia, de cierta manera parece haber heredado el intelecto de todos. Y pues tengo otra cita, no lo encuentro, pero dice que todos los papas desde Juan 22 han enfatizado que la formación sacerdotal tiene que tener su raíz en Santo Tomás, es el único que tengo una responsabilidad sobre mis fieles. Entonces, he dedicado bastante tiempo, creo que el Padre Viano me va a matar por no haber trabajado en Semana Santa todavía, por preparar todo eso. Y pues, si alguien puede tomar algo que he dicho y mostrar con las mismas fuentes confiables de la iglesia, que no, San Agustín no dijo eso, es eso, ¿no? Algo así, o hay una declaración en favor que no tomé en cuenta. Bueno, estamos aquí para aprender en lo que es aprendible, accesible, ¿sí? Pero sin eso, ¿okay? De insistir
de ir en contra el consejo de prudencia puede ser algo serio, ¿no? No vamos a lanzar juicios contra nadie porque cada persona tiene su caso y no es fácil cambiar una opinión rápido. Pero por eso hemos procedido con cuidado. De hecho, yo quería dar esta conferencia desde hace mucho, pero fue por recomendación de Padre Romo que esperamos. Hicimos más preparación tratando de dar bases de formación buena, luego para presentar las dificultades que vemos. Y pues no quiero lastimar a nadie. Y me da cierta pena saber que alguien puede sentir ofendido o como atacado, porque no es mi intención, ¿no? Tenemos los ojos en Cristo, solamente en Cristo, ¿no? Y yo estoy dispuesto para corregirme si equivoco en algo, pero que me pruebe que es una equivocación verdadera según la formación que tengo y que la Iglesia... Y para terminar, quiero decir que si mediten esas cosas y luego tienen más preguntas, que me las manden y que platiquemos. ¿Okay? Primero. Segundo, quiero insistir en lo que Luis dijo. Luis, ya. Del resumen, el punto más importante, ¿no? Que no es de definitivamente juzgar la teología. Lo que presenté sobre puntos teológicos es una opinión estudiada, pero no es definitivo porque es la Iglesia que determina eso. Yo no soy capaz de hacer eso definitivamente, ¿no? No soy el Papa. Pero los puntos prudenciales son los más importantes, ¿no? Si vemos aún el más pequeño riesgo, ¿no? Alguna dificultad, algún dato un poquito extraño, y tenemos un tesoro tan hermoso de la Iglesia, ¿por qué no nos profundicemos en eso? ¿No? Pregúntenme qué libro para leer, ¿no? Y tengo un montón de recomendaciones, porque no creo que hay nadie aquí que ha leído todos los libros de los santos en la tradición de la Iglesia, ¿no? Entonces, nos basemos en eso y tenemos más que suficiente. Nadie va a vivir suficientemente largo para leer y conocer todo lo que hay dentro de lo más seguro. Gracias.